Entonces, miren, vamos a desarrollar este ejercicio. Lo van leyendo. Para ir definiendo los datos de entrada y salida. Hay que imaginarnos, ¿verdad?, el contexto del problema. Entonces, es una lámina, no sé, sin forma circular, y que tiene, dice, 3 orificios también circulares. Entonces, y se va a pintar. Lo que nos están preguntando es que calculemos el área de lo que realmente se va a pintar. Desde luego que pues los orificios pues, no se pintan porque tienen aire, ¿no? No tienen nada, no tienen lámina. Ok, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? De salida es el área a pintar, ¿verdad? Área a pintar, vamos a ponerle aquí. Área a pintar. ¿Y de entrada? ¿Qué datos necesitamos para... Ok, el tamaño del círculo. ¿Cuántos círculos son? 4. Son 4 círculos, ¿verdad? Y cada uno de tamaños distintos. Ahí dice que, bueno, se supone que la tapa, la lámina a pintar, pues está más grande, ¿verdad? Y los otros son círculos más pequeños. ¿Qué es lo que diferencia un círculo del otro? El tamaño, ¿verdad? Pero entonces, ¿en función de qué vamos a pedir para... No, tal vez sería muy directo pedirle al usuario que me dijera cuál es el área de los 4, ¿no? O sea, sí, pregúntale el área de y luego ya nada más haremos una suma y resta. Pero en realidad, pues, bueno, vamos a imaginarnos. Voy a tratar de dibujar aquí eso, ¿verdad? Entonces quedaría, digamos, vamos a ponerlo de este color. Que este fuera el círculo a pintar. Imagínense que sí es un círculo, ¿eh? Y entonces vamos a poner otros círculos ahí internos. A ver, de este color. Serían 3 círculos. Dice que de diferentes. Hagan de cuenta, estos son los orificios. No sabemos en dónde están y. Bueno, ahí serían 3 círculos diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde se ven los 4 círculos. ¿Qué necesito yo para poder calcular? Lo que me están preguntando es el área de lo que se ve naranja, ¿no? Y lo que se ve así como, según yo era azul, pero aquí se ve como violeta. Eso que se ve, digamos que es hueco, son orificios. Pero ¿cómo le hago si yo supiera el área del círculo más grande y luego el área de los círculos más pequeños, nomás sumaría los 3 más pequeños y se los restaría, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo calcular? ¿Qué necesitamos para calcular esas áreas? Necesitamos utilizar la fórmula esa que dice del área, ¿verdad? Que dice área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar. Por lo tanto, de cada uno de los círculos necesitamos ¿qué dato? El radio, ¿verdad? Necesitamos el radio de cada círculo. Entonces, pues esto lo vamos a poner aquí como datos de entrada. Vamos a poner radio de lámina. Y ese sería el radio, lo podemos más o menos dibujar aquí. Lo que necesitamos son esto, ¿verdad? Este radio, bueno, vamos a poner que esté por ahí. Necesitamos este radio y luego este radio también. No van a quedar así muy bien, este radio y este radio, ¿no?
Son 4 radios diferentes. Entonces, el radio de la lámina sería este. Y luego, ¿qué más seguiría? El radio, pues vamos a tener que enumerar orificios, ¿verdad? Radio, puede ser radio 1. Bueno, voy a poner orificio 1. Y luego, radio, orificio 2 y radio, orificio 3. ¿Sí? Bueno, esos son los... Y pues, ¿cuántas veces vamos a calcular el área? La fórmula la vamos a usar, es la misma, la que vamos a usar. Pero, ¿cuántas veces? 4 veces, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer aquí, ¿me ayudan por favor con las operaciones? Área, voy a ponerle datos de prueba aquí, vamos a poner que no sé, le voy a poner ahí datos más o menos, al tanteo, que valga 12, por ejemplo, ¿sí? Vale 12 y bueno, en proporción, a lo mejor va a valer como unos 5, el radio, me estoy refiriendo al radio, y va a valer como unos 3, y digamos que vale 2. ¿Sí? Bueno, entonces, el área del orificio 1, ¿a qué sería igual? Ya están saliendo otras variables, porque área orificio 1, pues es un dato que voy a tener que calcular. Sería, pues vamos a numerarlos así como se ven de izquierda a derecha. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿sí? Entonces sería pi 3.1416 por 3, no, es 2, ¿verdad? Por 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso, por favor? 3.1416 por 4. 12.56. Gracias. Y así, vamos a hacer ahora el área del orificio 2, ¿sí? Vamos a poner aquí de una vez área del orificio 2 y área del orificio 3. Y también vamos a necesitar el área de la lámina, ¿verdad? Bueno, con estos datos sería, ¿cómo quedaría? Sería 3.1416 por, digamos que este es el orificio 2, 5 al cuadrado. Y esto nos da 78.53. ¿Así? Ok, gracias. Y luego el otro sería 3.1416 por 3 al cuadrado por 9. Y nos da, ¿cuánto? 28.27. Gracias. Y finalmente el área de la lámina pues sería 3.1416 por 12 al cuadrado, que son 144, 38, ¿sí? Ok, gracias. ¿Y luego qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nosotros al usuario le preguntamos los datos. Radio de la lámina fue 12 y luego radio del orificio 1 fue 2 y del orificio... Sí, ¿verdad? Entonces sería el área a pintar sería igual a qué? Sí, ¿verdad? O sea, o podemos hacer 452.38 menos la suma de todo eso, ¿verdad? De 12.56 más 78.53 más 28.27. Y eso nos va a dar
¿Cuánto? ¿300? ¿Así? ¿Así es? Bueno, entonces, sí, realmente lo vemos, pues no es así tan complicado, nada más que aquí, ¿se acuerdan que les había dicho que faltaban dos temas por ver antes de encargarles el primer proyecto? Uno de esos temas era creación de funciones y el otro es la interfaz visual. Entonces, eh, en ocasiones puede ser que un cálculo o un proceso se repita continuamente dentro de un algoritmo, como es el caso. Por eso les preguntaba, son 4 círculos y de cada uno de ellos vamos a calcular el área. Así es que estamos repitiendo el proceso 4 veces. Esto que hicimos aquí, si nos damos cuenta, lo único que cambia son el dato del radio, pero el proceso es el mismo. O sea, la secuencia, la expresión es la misma. ¿Cuál expresión? Pi r cuadrada. Así es que podemos aquí implementar el uso de la creación de una función. Pero, desde luego, vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Aquí, sencillo, porque pues el cálculo del área de un círculo pues no es así complicado, ¿verdad? Pero sí lo necesitamos hacer 4 veces. Entonces, ahorita el tema que vamos a abordar hoy es las funciones creadas por el usuario. ¿Sí? Bueno, ahí dice que en ocasiones puede ser que un cálculo o un proceso, puede ser un simple cálculo como ahorita, o un proceso más elaborado, se repita para la solución de un problema. Y entonces, una de las cosas que siempre se busca en programación es la reutilización de lo que ya funciona, porque eso nos hace más productivos, es más seguro, en lugar de estar haciendo cada vez lo mismo con el riesgo de equivocarse en alguna o más de esas veces. Entonces, siempre debemos buscar reutilizar lo que ya funciona, lo que ya tenemos, y ese es el espíritu de las funciones. Las funciones dice, si hay algo que tú estás usando continuamente, no lo hagas cada vez. Mejor crea una función, ahí centralizas el proceso y lo mandas llamar cuando sea necesario. Entonces, esa es la idea de las funciones. Como les digo, ahorita vamos a empezar con algo muy sencillo. El proceso que va a hacer es calcular el área de un círculo, porque es lo que se repite. Hay dos razones por las que es conveniente usar funciones. Una es la que acabo de decir, es decir, que algo se repita, entonces yo lo puedo hacer en una función y lo mando a llamar cuantas veces sea necesario. La otra situación en donde conviene usar una función es cuando tenemos algo muy complicado y entonces para no tenerlo todo junto podemos separarlo en funciones para hacerlo más manejable. La que más se nos va a presentar es la primera, donde se repiten situaciones y nosotros decimos, bueno, aquí mejor creamos una función. Porque, como les digo, el hecho de copiar, de tener un código, un pseudocódigo, si fuera algoritmo, y luego repetirlo varias veces en un programa o en una aplicación, pues eso, cada vez que se repita, hay riesgo de que nos equivoquemos, ese es en primer lugar. Y sobre todo, cuando nos pidan modificar o que tengamos que cambiar ese proceso, si lo repetimos n veces, las n veces lo tenemos que cambiar, con el riesgo de no hacerlo bien en alguna o varias de esas n veces. Y si lo tenemos en una función, pues nada más lo cambiamos una vez. Entonces sí es muy recomendable el uso de las funciones. Los lenguajes de programación ya contienen algunas funciones, pero súper básicas. Nosotros las hemos visto en Flowgorim, en PCInt. Flowgorim tiene unas 10, 12 funciones. PCInt tendrá unas 15. Y Java, pues a lo mejor tiene más. Tiene a lo mejor unas 50 funciones, pero nunca van a ser suficientes porque pues no puede abarcar todos lo que necesita un programador. Entonces, vamos ahorita nosotros a implementar una función. Vamos a hacer un análisis de la función. La función viene siendo como otro programa, nada más que va a estar dentro del programa principal. Entonces vamos a análisis
de la función, ¿sí? Bueno, ahorita traté de justificar por qué vamos a usar una función. Yo sé que en este problema, como es muy simple, las operaciones son muy sencillas, entonces como que no se le ve como mucha ganancia a usar funciones, pero más bien, pues vamos a empezar con uno sencillo para ver el mecanismo de cómo crear funciones. Y luego ya tendremos oportunidad de crear funciones mucho más complicadas. Bueno, entonces la función, hagan de cuenta que estamos analizando un programa pero aislado. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se repite 4 veces? El área de un círculo, ¿verdad? Es lo que estamos repitiendo 4 veces. Entonces, dentro del análisis de la función, vamos a darle un nombre a la función. Vamos a definir también datos de entrada y datos de salida, porque al final de cuentas es un algoritmo. Entonces, el nombre de la función, pues tiene que ser de acuerdo a lo que hace la función. ¿Sí? Para cuando tengamos más funciones, pues saber qué hace cada una. Entonces aquí el nombre de la función, pues es muy apropiado que se llame área círculo, porque va a ser el área de cualquier círculo, no de estos orificios o de la lámina, de cualquier otro círculo. Ok, se va a llamar área del círculo. Ahora, ¿qué datos necesito yo para calcular el área de un círculo? Aquí lo vemos en la fórmula. Pero ¿qué datos? Pi es una constante. No sé, esa no la vamos a pedir ni al usuario, ni es una constante ya que ya existe. Nada más el radio, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el radio. El radio y ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que queremos de esa función? El área, ¿verdad? Entonces, a los datos de entrada se les llama parámetros. Estos son los parámetros, que en este caso nada más es uno, pero puede tener más. Y a este se le llama valor de retorno, que vienen siendo datos de entrada y datos de salida. Nada más que, pues, reciben un nombre un poquito más especial porque se refiere a funciones. Pues vamos a poner por aquí una flecha, ¿no? Son los parámetros. Los parámetros son los datos de entrada, ¿sí? Y el valor de retorno es el dato de salida. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ser cuál proceso va a ser nuestra función? Pues precisamente ¿verdad? Esto es lo que va a hacer. Y dentro de la función, como que es una abstracción, es dividir un poquito también la cuestión mental, porque la función no se va a enterar ni le interesa para qué se usa la función. El objetivo de la función es saber qué datos le van a dar, hacer bien el proceso y regresar el resultado correcto. Ese es el objetivo de la función. ¿Quién es el que se va a encargar de darle utilidad a la función? El algoritmo principal, que en este caso, en el caso de Java, por ejemplo, es main. Main es el que se va a encargar de administrar el uso de esa función. Entonces ahí está como que ya un poco dividido. Cuando nosotros queremos obtener la raíz cuadrada de un número, invocamos la función mat.sqrt. Pero a nosotros que la estamos invocando, pues no nos interesa así, hablando claro, no nos interesa cómo está por dentro la función. Nada más, ¿qué es lo que nos interesa? Que cuando la mandemos llamar, nos regrese el resultado que necesitamos para mi proceso del programa. Y en contraparte, quien hizo la función sqrt, quien la codificó, pues no le interesa para qué la van a usar. Lo único que debe quedar es que le llegue un valor y que va a calcular la raíz cuadrada de ese valor. ¿Para qué se va a usar? ¿En qué momento se va a usar? Eso no lo va a decidir la función, lo decide la aplicación o el algoritmo principal. Bueno, entonces,
nosotros aquí la expresión que vamos a utilizar no es exactamente como dice ahí, ¿verdad? Sería ya hablando de nuestro lenguaje, lo vamos a hacer primero lo vamos a hacer en Flowgorit, sería área es igual a pi es una constante que trae el lenguaje, por radio elevado al cuadrado. Así, ¿verdad? Esta es la expresión que vamos a usar dentro de la función. Muy bien, entonces, vamos a aislar por un lado lo que es los datos del algoritmo principal que viene siendo esto, y por otro lado la función. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿El algoritmo principal o la función? Bueno, podemos empezar de cualquiera de las dos formas, pero evidentemente para poder completar el proceso necesitamos que la función exista y que el programa principal la mande llamar. Ok, entonces vamos a crear un algoritmo en Flowgorit y precisamente por eso aquí dice la palabra principal, ¿sí? Porque es el algoritmo principal. Quiere decir que puede haber otros y esos otros son las funciones. Ok, entonces el algoritmo principal pues dice, vas a declarar todas estas variables, que por cierto, ¿de qué tipo son estas variables? Reales, ¿verdad? Pues pueden tener decimales. Claro que nosotros el ejemplo lo hicimos con enteros, pero entonces el algoritmo principal dice, tú tienes que declarar las variables que se llama radio de la lámina y luego el radio del orificio 1, el del orificio 2 y del 3. Y hasta ahí, ¿verdad? Y el área a pintar. Pero resultaron otras variables, estas otras 4 variables, el área de cada uno de los círculos. Entonces le diríamos área, orificio, 1, ¿verdad? Y luego área, orificio 2, área, orificio 3 y área de la lámina. Sí, ¿verdad? Todos son de tipo real. Ahí están todas las variables. El radio de la lámina, el radio del orificio de cada orificio. Creo que no puse, es que es lo que estaba checando. Ah, no, sí puse área pintar. Sí, aquí está, ¿verdad? Área pintar. No todas las variables se van a poner aquí, ¿verdad? Aquí nada más entrada y salida. Hay que ser bien específicos porque a la hora de que pidamos los datos, solo tienen que ser los que están aquí, no todas las variables. Ya, a la hora del resultado, pues es la que dice, mínimo la que dice aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a pedir los datos, que sería una salida, radio de la lámina. Y esto, bueno, ahí puse una radio de la lámina y aquí va a decir radio lámina, la variable, ¿ah? Radio lámina. Y luego, ahora radio del primer orificio. Este primer ejercicio, como les digo, como es una operación muy sencilla la que se va a repetir, sí puede quedar la sensación de que era más fácil resolverlo sin función, y tal vez sea cierto. Pero bueno, es que la idea, como les digo, es primero ver el mecanismo, cómo se hacen las funciones con un ejercicio sencillo. Bueno, entonces, radio del primer orificio, entonces aquí voy a pedir la variable radio orif 1. Y bueno, yo voy a copiar esto y luego lo voy a pegar aquí. A ver si no me confundo. Primer orificio y luego aquí del segundo. Y sería orificio 2 y del tercer orificio.
Bueno, ahí están las 4 variables de entrada. Sí, son las 4. Muy bien, vamos a ponerle nombre al archivo FA 27, ¿verdad? Área lámina le voy a poner. Bueno, después de los datos de entrada, pues ya seguiría lo que son los cálculos. Pero insisto, aunque sí, en realidad sí resultaría más práctico hacerlos de una vez, pues vamos a crear una función. Ahora, como les decía, una de las ideas de las funciones es que se puedan volver a reutilizar en otros problemas, en otras aplicaciones. Entonces, bueno, aquí vamos a crear las funciones porque ya lo que sigue sería calcular las áreas. Y la función, entonces ya aquí como que nos separamos nuestra mente y decimos, vamos a crear la función y la función pues no se va a contaminar con nada de esto. La función es por separado. Entonces, nos vamos aquí y donde dice este botoncito, dice administrador de funciones. Le damos aquí y me permite crear una función. Dice, es una vista de todas las funciones que existen. La única que existe es la principal o el algoritmo principal. Y aquí le podemos dar añadir. Vamos a agregar una función. Le damos a añadir y me pregunta, pues básicamente lo que yo puse acá, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar la función? Se va a llamar área círculo. ¿Sí? Estamos creando una función propia. Y luego, ¿cuántos parámetros va a tener? ¿4? Ahorita no estamos resolviendo el problema principal. Nada más estamos resolviendo el área de un círculo. Por eso les digo que nos separamos. O sea, dividimos la mente. En este momento no me involucro con lo de la lámina y los orificios. Nada más con el objetivo de la función. ¿Cuál es el objetivo de la función? Calcular el área de un círculo. De un círculo. No de un orificio, de una lámina, no. De un círculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos? Aquí los tenemos. ¿Cuántos datos? Los parámetros son los datos de entrada. ¿Cuántos datos necesito para calcular el área de un círculo? Nada más uno. Entonces, aquí en los parámetros le digo añadir un parámetro. Y dice, ¿qué nombre va a tener el parámetro? Se va a llamar radio. Es este radio. ¿Qué tipo de dato va a ser radio? Le digo, pues va a ser real porque puede tener decimales. Y luego ya le doy aquí a aceptar. Y si hubiera más parámetros, pues aquí los agregaríamos. Por eso es importante hacer el análisis de la función. Como les digo, ahorita en la función nos concentramos nada más en calcular el área de un círculo. No para qué va a servir, no, nada más. Ya alguien decidió que se va a requerir una función, bueno, fuimos nosotros mismos. Pero aquí no me involucro con el algoritmo principal. Hago una separación. Entonces, dice tipo de retorno. ¿Qué tipo de retorno, o sea, qué tipo de resultado va a regresar? Pues también un real, porque el área va a ser un real. Dice, ¿cómo se va a llamar tu variable de retorno? Y se va a llamar área. ¿Sí? Normalmente en todas las funciones nada más regresa un resultado. Sí puede tener varios datos de entrada, pero solo va a regresar un resultado. Por eso aquí no me dice si hay más valores de retorno, es un solo valor de retorno. Puede ser que no regrese ninguno, ¿eh? Hay funciones que no regresan ninguno, también es válido. Bueno, le vamos a dar aquí a aceptar. Ya tenemos el nombre de la función, su parámetro de entrada, nada más fue uno, y su variable de retorno, que pues es el área. Le damos aquí a aceptar, y entonces ya le damos aquí hecho, y me abre otro algoritmo, ¿sí? Aquí ya tengo dos algoritmos, puedo verlo en esta parte. Aquí está el algoritmo principal, el que empezamos, y tenemos el algoritmo del área del círculo. Y esta área del círculo ya me puso el nombre de la función, el tipo y número de parámetros que va a recibir, el valor, el tipo de dato de la variable de retorno, y ya me lo está retornando. O sea, aquí digo, es ventaja que nos haga casi todo.
prácticamente nada más nos dice qué operaciones le vas a poner a la función. Les digo, es ventaja, pero a veces nos confiamos y como lo hace Flowborin, cuando tenemos que hacerlo a mano, que no tenemos, luego se nos olvidan los conceptos. Entonces aquí ya lo único que nos falta es poner la fórmula. La fórmula pues viene siendo esta, ¿verdad? Esta del área. Le damos aquí una asignación y le diríamos, el área, vean cómo no es el área de la lámina, es el área del círculo. ¿Cómo se calcula? Las variables que están en la función no tienen nada que ver con las variables que están en el principal, pero se comunican a través de los parámetros. Bueno, entonces, aquí la expresión sería pi, es una constante, por radio elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, como les digo, aquí lo único que nos debe interesar es qué va a llegar, cómo se llama la función, qué vamos a hacer con eso que va a llegar, con esos datos, y el resultado que voy a regresar. Y a ese es todo lo que tiene que hacer la función. Quien administra la función es el algoritmo principal, es el que decide cuándo se va a usar, con qué datos se va a usar. Entonces ya nos regresamos a nuestro algoritmo principal. Y miren, aquí trae una opción que se llama llamado. Se supone que es para eso, es llamada la función. Pero no me gusta mucho cómo lo maneja. Y entonces yo lo hago como lo haríamos en Java, en un lenguaje de programación. Por eso, aunque ahí viene la opción, no lo voy a usar así, sino que voy a hacerlo con una asignación. Una asignación, ¿sí? Le voy a decir asignación. Y entonces, en la asignación ahí le vamos a poner el nombre de la función. Como lo usaríamos en Java o en... ya es una función que yo puedo usar. No es de las que vienen, no es de las internas. Es una que hicimos nosotros. Pero la sintaxis para usarla es la misma. Entonces sería variable. Vamos a hacer el área del orificio 1. Vamos a calcular esto. Y ahí vamos a mandar llamar la función. Y nosotros ya estamos en el algoritmo principal, entonces ya cambiamos de switch. O ya no nos interesa mucho o ya no nos preocupa cómo se calcula el área de un círculo, porque eso lo va a hacer la función. Lo que nos debe preocupar es qué datos le vamos a enviar, en qué momento se va a calcular y qué vamos a hacer con esos resultados. Entonces aquí sería área, círculo, así se llama mi función, y le vamos a mandar el radio que corresponde al primer orificio, que se llama como radio orificio 1. Cuando se ejecuta esto, al mandarse llamar la función, pues este radio orificio 1 se copia en la variable de entrada, en el parámetro de entrada. Y entonces, si acá el usuario me dijo, el orificio 1 tiene un radio de 2, entonces ese 2 se mandó aquí, ¿verdad? Aquí le estamos mandando un 2 y ese 2 viene a la función, se copia, pero en la variable radio, y aquí sigue trabajando con ese 2. Entonces ya hace la operación con el 2, el resultado lo regresa, y eso que nos regresa nosotros lo recibimos y lo guardamos en la variable área orificio 1. Bueno, entonces esto mismo, ¿cuánto lo vamos a repetir? Pues otras 3 veces, ¿no? Nada más que con diferentes datos y el resultado lo vamos a guardar en diferentes variables. Entonces le vamos a decir otra asignación. Área orificio 2. Va a ser área círculo, otra vez mandamos llamar la función. Área del círculo y le vamos a pasar ahora el radio del orificio 2. La función sigue trabajando con la variable radio. Ahí es donde ocurre la transferencia de datos. Y luego el área del orificio 3, ¿verdad? Sería área orificio 3. Va a ser lo que resulte de la función área círculo, mandándole
el valor del tercer orificio. Vean cómo la función es pues es como un molde, ¿no? Que le llega información y la información, quien decide qué se le va a enviar, pues es el algoritmo principal. Bueno, ya tenemos, ahora falta el área de la lámina. Como es circular, claro que el enunciado está a propósito diseñado de esa manera para que se repita y se reutilice la función. Entonces aquí vamos a hacer otra asignación del área lámina, pues es un círculo también. Entonces vamos a mandar llamar la función área círculo y le vamos a pasar como parámetro ahora el radio de la lámina. Allá lo va a seguir recibiendo como radio. Radio de la lámina. Y como ya calculamos las cuatro áreas, vamos a calcular ahora el área a pintar. Sería área a pintar es igual al, dijimos, el área de la lámina menos la suma de las áreas de los orificios, porque esos pues están huecos. Entonces sería área orificio 1 más área orificio 2 más área orificio 3. ¿Sí? Ok, pues vamos a darle salida. Lo único que aquí en el algoritmo principal, pues sí tenemos que ocuparnos de todo este análisis inicial que hicimos. Nada más separamos un poco el cálculo. Les digo, ahorita como es muy sencillo el cálculo, pues como que no se le ve tanta ventaja de haber usado funciones, pero bueno, espero que se capte la idea. Vamos a seguir usando muchas funciones. De hecho, esto de las funciones es el tema 5 del curso, ¿eh? Es el último tema. Pero yo siempre lo veo antes porque eso nos da oportunidad a seguirlo usando en los demás temas. Y aparte porque es algo que se usa bastante y tenemos que practicarlo, entenderlo. Bueno, vamos a darle salida. Decirle el área a pintar es, y vamos a concatenar área a pintar. ¿Cómo le pusimos? Área a pintar, ¿verdad? Aunque faltó una A ahí. Y ya está. Vamos a probarlo. Ahí tenemos los datos, ¿no? 12, 2, 5 y 3. 12, 2, 5 y 3. Bueno, aquí yo tengo un error. Bueno, aquí me equivoqué. En la función le puse atria en lugar de área por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, aquí dice atria en lugar, me sobró una T. Si estuviéramos en PCI, pues aquí nomás lo corregimos y utilizaba los mismos datos de prueba. Bueno, vamos a probar. 12, 2, 5 y 3. Dice que es 333.0. Bueno, no nos dio exacto, ¿verdad? Porque acá se usaron más decimales. Si observamos las variables, pues las variables aquí vemos que aquí vienen todas las áreas. Vamos a checar aquí las áreas. El área a pintar, el área del orificio 1, 12.56, del orificio 2, del 3, el área de la lámina. Y aquí lo interesante es ver cómo se comunican las funciones con el algoritmo principal. Voy a ejecutarlo, pero muy lento. Ya ven que aquí tenemos una velocidad de ejecución. A ver, aquí. Le voy a poner lento.
Y entonces cuando lo ejecute, aquí sería 12, y luego 2, 5. Acá se va viendo cómo la instrucción que se va ejecutando, ¿va? Y luego 3. Entra a la función una vez, trabaja, regresa, se manda a llamar la función, entra por segunda vez a la función, regresa, se manda a llamar la función, entra pero con los datos de orificio 3, luego se manda a llamar otra vez para la lámina, entra. Aquí vemos que entró 4 veces a la función. Y también es interesante ver cómo se comportan las variables. Están las variables. En particular, vamos a observar cuánto vale la variable radio cuando se manda a llamar la función. A ver, vamos a ejecutarlo otra vez. Ahorita pues, las funciones, vean, son las funciones de main porque estamos en main. Son todas las variables de main. Entonces le voy a poner aquí 12, 2, 5 y 3. Y vemos, entró la función radio vale 2, el área vale. Luego entra otra vez a la función, ahora radio vale 5. Calcula, entra la función y ahora radio vale 3. Calcula y regresa. Y ahora vale 12. Entonces cada vez que entra en la función, radio pues va adquiriendo el valor que se le mandó como parámetro. Ahí es donde se comunican la función con el algoritmo principal a través de los parámetros. Los parámetros son para eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando entra la función se olvida de todas las demás variables. O sea, aquí, si nosotros lo ejecutamos, le voy a poner otros valores, 20, y luego le voy a poner 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Vean, cuando estamos en el algoritmo principal, pues se ven todas estas variables. Hasta ni caben, ¿verdad? Pero cuando entra la función, vean cómo nada más se ve radio y área. Se olvida de las demás variables, no existen. Como acá en main no existen radio y área que tienen la función. Son ámbitos diferentes. Y nada más la forma en que se conectan es a través de los parámetros. Aquí ya salió otro resultado. El usuario, como siempre, solo ve entrada y salida. Es lo único que ve. Sí, así es que ahorita pues vamos a hacer unos 2 ejercicios más de funciones. Mañana vamos a hacer este mismo, pero en PCINI en Java. Y luego, en el primer proyecto va a ser obligatorio que ustedes creen una función para usarla. Va a ser obligatorio, porque es parte del tema. Sí, es parte del tema del primer proyecto y del primer examen. Pero ya a partir de los otros proyectos, pues ya no va a ser obligatorio, pero cada vez que sea conveniente, vamos a usar una función, vamos a crear una función para usarla. Esa es la idea de verla desde ahorita, porque si no desaprovecharíamos muchas oportunidades de usar funciones en los otros temas. Bueno, ¿dudas, preguntas? Entonces,